Ahí se ve bien, ¿verdad? Entonces, Sí, ¿cuándo comienza esto? Comienza en Estados Unidos en el año 1967, hace más de 40 años. Después se van sumando otros países como España, y en Chile hubo una propuesta de trabajar esto de las voluntades anticipadas en la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, pero después se eliminó. Sin embargo, igual lo que da cuenta la literatura es que es menos utilizada esta voluntad anticipada de lo que se pensó cuando se elaboraron. Ahora, ¿por qué nacen estas voluntades anticipadas? Nacen en contraposición a esta medicina defensiva que se instala especialmente en Estados Unidos, esta medicina tan judicializada, en que los médicos están muy asustados, ¿no es cierto? Entonces empiezan a hacer y hacer y hacer todo lo que se puede, que no siempre es todo lo que se debe, especialmente en pacientes moribundos, en pacientes en estado vegetativo, que hay que hacer un buen acompañamiento al bien morir, pero no un ensañamiento terapéutico, no estar haciendo conexión a ventilación mecánica en pacientes que no tienen ninguna posibilidad de salir adelante, y ahí lo que corresponde es ayudar a bien morir y hacer una adecuación de esfuerzo terapéutico. Entonces, para que esto no sucediera, de que se hiciera este exceso de tecnología puesta para evitar la muerte, porque los médicos veían la muerte como una posibilidad de ser demandado por negligencia médica, ¿no es cierto? Nace esto de la voluntad anticipada. ¿Cuál sería el fundamento ético que tiene esto? Es el respeto y la promoción de la autonomía. O sea, yo soy protagonista de mi vida y también tengo que tener algunas palabras sobre lo que a mí me mueve y lo que a mí me gustaría que fueran los últimos momentos de mi vida. Entonces, especialmente cuando yo no pueda manifestar mi opinión, ya sea porque tengo una demencia, ya sea porque estoy en una condición, tuve un accidente, ¿no es cierto? Y estoy absolutamente inconsciente, entonces no puedo manifestar mi opinión, pero mi opinión, lo que yo haya conversado con mi familia, lo que haya podido dejar por escrito, siempre va a estar por sobre lo que opine la familia y por sobre lo que opine se va a conjugar y va a dialogar con lo que opinan los médicos. Entonces, yo al escribir mis voluntades anticipadas, me voy a transformar en un dialogante, en un coterapeuta con el médico. Entonces, la idea de la bioética ha sido ir dándole al paciente un lugar de una voz, ¿no es cierto?, para manifestar qué es lo que lo mueve, qué es lo que quiere, qué es lo que desea, y ya ir dejando afuera a los diostores, ¿no es cierto?, en que yo decido lo que se hace y usted va a hacer esto y si usted no lo hace, además lo castigamos porque éramos bien malitos, o sea, como usted no se quiso operar en su momento, bueno, entonces ahora no. Entonces, ¿y a qué viene ahora? Entonces, todas estas frases que ojalá vayan, todavía no desaparecen todas, pero vayan desapareciendo en pro del respeto al otro ser humano que se empina a vivir su vida y su muerte desde su biografía y desde los valores que los mueven, y son valores todos respetables con los que tenemos que dialogar. Entonces, a propósito de esto, es que nace la voluntad anticipada. ¿De qué otra manera se llaman y cómo las podríamos encontrar de repente en algún artículo en el diario, en fin, como instrucciones previas, como testamento vital? Como testamento vital, que ha sido lo que como que más se acuerda uno, más que voluntad anticipada, nos suena como medio raro, pero testamento vital se ha ido un poco dejando de lado porque el testamento siempre se lee cuando la persona ya murió. Y aquí la persona está viva pero no puede manifestar su voluntad. Entonces por eso se ha ido dejando un poco de lado, pero muy probablemente lo encuentren como testamento vital o planificación anticipada de decisiones. Entonces, ¿cómo se define esto? Es una declaración por medio de la cual una persona mayor de edad, eso es importante, incluso en algunas partes dicen menor maduro, mayor de edad 18 años arriba o menor maduro de 16 años arriba,
con una capacidad mental suficiente. O sea, yo hago esto cuando estoy plenamente consciente y en una forma libre, que nadie me esté presionando, expone las instrucciones que se desea que se tomen en cuenta respecto a la atención en salud que desea recibir cuando no pueda expresar su voluntad, y se expresan tanto en cuanto a tratamiento, por un lado, ¿no es cierto? Esto es lo que me gustaría a mí, por ejemplo, que se haga si yo no puedo expresar mi voluntad porque estoy inconsciente, porque tengo una demencia, yo quiero llegar hasta aquí. No quisiera que los médicos sigan más allá. Eh, y también se nombra las personas representantes, normalmente se nombran 2 representantes, que por su cercanía o por el conocimiento que tienen de mí, de cómo pienso en la vida, pudieran representarme, ¿no es cierto? Para conversar con el médico si no hay claridad, porque estas personas me conocen y estas personas pueden ser parientes míos, pueden ser mis hijos, mi pareja, mi esposo, mi esposa, puede ser una amiga de toda la vida, puede ser una vecina con la que he convivido siempre, que me represente, y se piden en general 2 representantes, porque puede haber uno que por algún motivo en el momento que se produce esta situación de esta persona que ingresa al hospital y que ingresa con COVID, por ejemplo, con múltiples patologías y que tiene mala esperanza de vida, y ella dijo que si esto me pasara, no quiero que me metan a las máquinas, entonces si no está esa persona presente, puede estar la otra persona. No se van a aplicar si son contrarias a la ley, o lo que se llama la lex artis, ¿no es cierto?, que es la ley de la buena medicina. Por ejemplo, si tenemos una persona joven y que 35, 40 años, no sé, y que se ha considerado siempre que la belleza física es lo más importante para ella, y tiene desgraciadamente, por ejemplo, un accidente y queda con cicatrices muy feas, o a propósito de un incendio, con cicatrices muy feas en su cara. Ella podría decir: yo así no quiero vivir, pero eso va en contra de la lex artis, porque ella no está incapacitada para comunicarse con otros, no está incapacitada para continuar su ciclo vital. Entonces ahí, aunque ella haya dejado por escrito de que yo, si me pasara algo y compromete mi cara, o compromete mi belleza, o compromete mi caminar, por ejemplo, que quedara con una paraplegia, yo así no quiero vivir, nosotros, por ejemplo, si esa persona hiciera una neumonía, igual se conecta a ventilación mecánica, ¿ya? Entonces ahí, por mucho que haya dejado una voluntad anticipada, eso iría en contra de la ley, que es la protección de la vida, y en contra de la lex artis, que es la buena medicina. Por lo tanto, esto tiene un tope. No es que yo todo lo que yo quiera, sino que se va dialogando entre lo que dice la ley, la justicia, que es la protección de la vida, ¿no es cierto?, y lo que va diciendo también la medicina, que va en el mismo sentido. No sé si se entiende bien hasta aquí lo que yo puedo expresar en esta voluntad. Muy clarito. Yo Sí, lo entiendo ¿Ya? perfecto. Gracias. Sería, yo gracias. también. Sería ideal, ¿no es cierto?, que esto conste en un documento escrito, pero tendría el mismo valor moral si ha sido reiterada su posición en estos temas con la familia o con el médico tratante. Entonces aquí volvemos, ¿no es cierto?, a que esto debe ser un tema de conversación en la familia. Cuando uno trata de hablar de la muerte, los hijos habitualmente dicen: no, pero ¿para qué? Si tú estás bien, no hablemos de este tema, no quiero. No quiero, ¿para qué vamos a hablar de esto? Hablemos de una cosa más entretenida, sobre todo hoy día, hablemos de una cosa más entretenida, no esta cosa tan... No queremos saber. Pero si ustedes ven, si uno no pudiera dejar este documento por escrito, tendría el mismo valor moral si yo digo: mi padre lo conversó siempre conmigo, y entonces yo sé que lo puedo representar. Yo les comento, a mí me tocó con mi padre, que era un goloso, como buen diabético, y empezó a hacer neumonía aspirativa, y él siempre decía: si no puedo comer, la vida no tiene sentido. Y a mí me propusieron que por esta neumonía aspirativa se le hiciera una gastrostomía. Entonces yo, que lo había conversado muchas veces con mi papá, que era oncoloso, yo me opuse en su nombre a la
a la gastrostomía, porque de verdad él lo único que quería hasta el último día era gozar las cosas comiéndolas, aunque tuviera una neumonía aspirativa. ¿Ya? Entonces son cosas que uno, si no está por escrito, la conversación en familia de estos temas, que me gustaría, que no me gustaría, hasta dónde yo llegaría, es muy importante. Y también yo creo que volvemos aquí a la importancia del médico de familia, el médico de cabecera, que hoy día se nos ha ido desperfilando, pero que esperamos que vengamos de vuelta, como en los países desarrollados, en que estamos de vuelta al médico de familia, al médico de cabecera, y hoy día estamos tan fragmentados en que todos son subespecialistas de distintas cosas, y entonces ojalá podamos, y ojalá en los consultorios, en lo que yo le digo siempre a los alumnos, tengan en el consultorio también su gente privada, o sea, su propio grupo de pacientes al que ustedes sigan. No es necesario que sea en la consulta, también en el consultorio uno puede ir armando su pool de pacientes, que uno los conozca su biografía, conozca cómo piensan, ¿no es cierto? Y en cuanto a la edad, ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Para suscribir esta voluntad anticipada tiene que ser mayor de 16 años, si es menor maduro, o de 18 años. Y hay países que exigen su firma ante notario. En Chile hay un proyecto que ya les voy a compartir cuál es el proyecto que está ahora en trámite. Y curiosamente, este de voluntad anticipada ingresó al Congreso en abril y sin embargo ya está aprobada en la Cámara de Diputados la ley de eutanasia. Y esto todavía no está. ¿Qué tópicos debiera incluir esto? Que uno debiera dialogar y conversar. ¿Qué es para uno una buena calidad de vida? ¿Qué es para mí una buena calidad de vida? Es cuando yo puedo conversar con otro, es cuando yo puedo ser útil, en fin, hay distintas maneras en que cada uno considera que su vida vale la pena. Perdón, pero hay alguien ahí llamando. Voy a dejar el celular apagado, perdón. Perdón. Entonces, es bueno dialogar qué sería para cada uno de nosotros una buena calidad de vida, porque esto es muy personal, ¿no es cierto? Hay gente que dice, no, yo si no me muevo, mi calidad de vida no es una buena calidad de vida, o si no veo, o si no escucho, en fin, hay que ir definiendo. Si no fuera posible una calidad de vida, yo estaría dispuesta a que se me haga una limitación de esfuerzo terapéutico, o sea, que los médicos decidan hasta aquí nomás llegamos, y no significa el abandono. Por eso que hoy día no se habla de limitación de esfuerzo, sino que adecuación del esfuerzo. Entonces significa, se adecúa la cantidad de tratamientos y exámenes a las expectativas que yo tengo de vida para no hacerme sufrir. Entonces, para no hacer un ensañamiento de más cosas y más cosas, aunque yo soy una plantita llena de tubos, llena de, de, de tubos de gastrostomía, de tubos de intubación, llena de líneas arteriales, en fin. Entonces, estaría dispuesta, yo me gustaría que si mi calidad de vida es mala, los médicos limitaran este esfuerzo a lo que sin hacerme cosas que no correspondan. ¿Qué valores desearía yo que se tomen en cuenta al final de la vida? ¿No es cierto? ¿Qué valores me interesaría? ¿Qué instrucciones quiero sobre el manejo del dolor? Y ahí le voy a preguntar después a la Marielita en qué vamos. Porque hay distintas formas de manejar el dolor, pero yo tengo la sensación que, por experiencias que he tenido, que estamos en deuda con el manejo adecuado del dolor. Eh, eh, Todavía hay lugares donde el dolor no es manejado en la forma más adecuada, incluyendo también que la gente no sabe que también existe la sedación terminal, en que yo puedo pedir frente a un dolor intratable, una sedación terminal, en que yo no ya me despido de toda mi familia y se me desconecta la conciencia, digamos, con medicamento, y yo no voy a sentir más dolor. Y eso no es eutanasia, porque yo no voy a sentir dolor, pero sigo mi proceso natural de vida, ¿ya? Y eso se llama sedación terminal. Voy a querer que me conecten a respirador, aunque ya no tenga ninguna expectativa. Voy a querer que me reanimen en el caso de un paro.
Y uno puede decir, no, en caso que haga un paro, no quiero que me reanimen si yo me estoy ya muriendo. Voy a querer ser donante de órganos, y esto no es menor, y esto no es solo para la gente mayor, porque los accidentes están a la vuelta de la esquina, entonces uno tiene que saber, quiero ser donante de órganos, porque si no, la familia empieza, no quiero, porque tienen la idea que le van a sacar los órganos mientras están vivos. Entonces, yo tengo que dejar explícito, quiero ser donante. ¿Dónde quiero morir? Me gustaría morir en el hospital, me gustaría morir en mi casa, quiero morir con alguno de mis hijos. ¿Quiero que me cremen o no? Hoy día uno ve que de repente la gente no ha hablado de esto. Entonces dice, no sé, y la familia dice, sí, es más barato cremar, así que mejor cremémoslo porque es más barato. Yo lo he escuchado eso. ¿Qué pensamos sobre la eutanasia? ¿Estoy dispuesta a que me hagan eutanasia, sí o no? Esa va a ser la gran tentación que nos viene encima, ¿no? Y sobre todo si los cuidados paliativos universales no son adecuados. Así que uno tiene que dejar claramente establecido, ¿quiero o no quiero la eutanasia? ¿Quiero acompañamiento espiritual? Ojalá, esperamos que el acompañamiento espiritual se instale, que no es lo mismo que el acompañamiento religioso, ¿no es cierto? O sea, ¿qué sentido quién me puede acompañar a darle un sentido, a ver a Dios pasar en este dolor que tengo y en este sufrimiento al final de la vida? O alguna otra forma de darle sentido a través de la energía, a través de distintas otras formas de mirar. Tiene un acompañamiento religioso y eso yo lo puedo exigir como parte de los derechos del paciente. Uno tendría que tratar de ver, dejar más o menos exhaustivo las enfermedades en las que yo dejaría mi instrucción, en caso de demencia, enfermedad terminal, estado vegetativo, y a quién nombraría como representante, que eso fue como parte de la tarea, para tomar estas decisiones si uno no va a estar capacitado. ¿Quiénes me van a representar? ¿Qué ventajas tiene hacer esta voluntad anticipada? Primero, que elimina el tabú sobre la muerte, perdón que está mal escrito, sobre la muerte, y nos prepara para ella. O sea, tenemos que hablar de la muerte. Hoy día hay un libro que les recomiendo, que es del doctor Juan Pablo Beca, que él es un pediatra, y que se llama Conversaciones sobre la muerte. Él instaló un grupo que se dedican a conversar sobre la muerte, a dialogar sobre la muerte. Entonces elimina este tabú sobre la muerte y nos empieza a preparar y nos empieza también a hacer valorar la vida. Elimina el temor de que los médicos abusen de la tecnología y caigan en un ensañamiento terapéutico. Asegura el respeto a la dignidad del paciente, a sus valores, y le permite tener un cierto control hasta el último momento, porque uno lo que ve que lo que más la gente teme es esta pérdida de control, ¿no? De que yo ya no, otros están decidiendo por mí, yo ya no soy nadie, o sea, sino que siempre tenemos un poco de este control y somos como protagonistas de nuestra vida y también de nuestra muerte. Nos hace también conscientes de nuestra vulnerabilidad. Esto puede pasarnos cualquier día. Yo me acuerdo que hice una clase parecida a esta y fue antes del 18 de septiembre y me decían, pero ¿cómo nos da esta tarea antes del 18? O sea, que nosotros vamos a ir a celebrar. Y yo le decía, bueno, para que cuando estén en la cola, en la fila y en una tremenda cola en el taco, piensen que son afortunados de estar vivos y no estén a bocinazo limpio, porque de verdad que nos hace conscientes de la muerte y también de la vida. Promueve la cultura de la vida en el momento de la muerte a favor de los valores, de lo más genuino que es el ser humano, ¿no es cierto? Y alivia la carga emocional del representante, porque el representante sabe lo que pensaba su papá y no se va a quedar con la culpa cuando el médico le diga, mire, yo creo que no vamos a seguir avanzando en tratamiento porque las condiciones de su papá o de su mamá o de su hermano no va a tener una buena calidad de vida, su pronóstico es muy ominoso, así que le informamos que queremos hacer esto y que lo queremos compartir con usted, entonces que no se sienta con la culpa de decir, yo dije que bueno, dije que no lo conectaran al ventilador, pero si yo sé y lo he conversado muchas veces con mi papá, con mi mamá, con mi marido, mi hermano, lo que sea, voy a estar más tranquilo.
Y también con los médicos, que también es difícil, sobre todo cuando llega la familia y habitualmente llega el pariente, el hijo que nunca lo visitó, diciendo a la UCI, hagan todo por mi papá, quiero que hagan todo por mi mamá, no importa cuánto valga. Entonces también está la presión del médico, ¿no es cierto? Pero si tenemos la voluntad anticipada, tenemos que decirle que lamentablemente tiene representante y que lamentablemente no conoció cuáles eran los valores de su papá, se lo diremos de una manera cariñosa, ¿no es cierto? Pero decirle que sí conocemos los valores de su pariente y que sí estamos dispuestos a respetar esos valores. Y también se alivia el médico, también la familia, cuando hay que tomar estas decisiones complejas. ¿Qué desventajas tiene? Tiene la desventaja que es como muy difícil que uno pueda saber todos los escenarios en que nos va a tocar enfrentarnos, ¿cierto? Como, eh, eh, por eso que es muy importante el rol del representado, de quien yo elijo que me va a representar y que esta persona así pueda dialogar mejor con los médicos en ese momento. Pero el representante tiene que ser evaluado en el momento de dialogar también. Y eso no está como vamos a ver en el proyecto de ley, debe ser evaluado porque puede estar muy consternado, a lo mejor muy en frío, re fácil, ya yo te represento, no te preocupes, hemos hablado antes, pero en el momento puede estar muy tomado, a lo mejor pueden ir los dos representantes, en fin, y debe ser apoyado también emocionalmente, y eso no viene en el proyecto de ley. Y también la otra cosa que es imposible prever todas las circunstancias, ¿no es cierto? O sea, lo que uno hace es una cosa así tentativa. En caso de haber discrepancia entre la familia, entre el médico y la voluntad anticipada, es importante que sepamos que podemos consultar al Comité de Ética Asistencial y ese es un derecho y nosotros como voluntarios de salud también podemos informarle a nuestras personas que estamos acompañando, ¿no es cierto? Que uno tiene derecho a pedir que el caso de su mamá, de su pariente que está en una situación crítica, cuando hay una diferencia entre lo que la familia quiere, no hay voluntad anticipada, por ejemplo, y la familia quiere una cosa y el médico dice otra, uno puede pedir que el caso vaya a Comité de Ética Asistencial. Todos los hospitales por ley están obligados a tener Comité de Ética Asistencial y nosotros, yo soy parte del Comité de Ética del Hospital de Talca, se cita a reunión de urgencia, ¿ya? Así que basta con que hayan 3 personas para que se tome una decisión y una decisión que le da una otra mirada al médico que está con el problema ético. Este documento, la otra desventaja es que hecho cuando uno está sanito. Entonces uno dice, ¿irá a pensar igual? ¿Será lo mismo? Se discutió mucho la vigencia del documento. ¿Cuánto tiempo? Porque si yo lo hago muy joven, como algunos de los que están acá, iré a pensar lo mismo cuando tengo 70, 80, 75, 85. ¿Cada cuánto tiempo uno debería echarle una mirada al documento de voluntad anticipada? Dicen algunos, sobre todo los españoles han trabajado mucho esta parte, ellos dicen que al menos una vez al año uno debiera revisar su documento y ver si estoy pensando lo mismo o no. Y son una guía para interpretar los valores del paciente. Entonces, es bien importante promover estas conversaciones sobre el morir y la muerte dentro de la familia y también en los equipos de salud, para que dejemos de ver la muerte como una derrota. O sea, nosotros no damos la vida y tenemos que bajarnos del pedestal. Acompañamos la vida, acompañamos la vida, pero no damos la vida ni quitamos la vida tampoco, a mi modo de entender. Promover el uso clínico, ¿no es cierto? Tenemos aquí amigas enfermeras y gente que está dedicada a la salud. Promover esto, que se vaya hablando de las decisiones anticipadas al final de la vida. Tenemos que mejorar mucho en la docencia las habilidades comunicacionales de los médicos. Eso es un tema muy importante, que se le dé el espacio para que conversen de esto, que se formen también a los estudiantes en estas habilidades. Apoyo emocional a los subrogantes, que ya lo habíamos dicho. Reflexión de los equipos de salud sobre el morir, la muerte, el sufrimiento, que tengamos espacios de reflexión. Y cuando ingresa una persona, ya sea a
oncología, cuidados paliativos, o también al hospital y con un mal pronóstico a las UCI, uno debiera rápidamente instalar el tema de la voluntad anticipada, aunque todavía no sea ley. ¿Qué es lo que tenemos de proyecto? Este que les decía que ingresó a la Cámara de Diputados en enero del 2022, dice que modifica la ley de derechos y deberes del paciente en relaciones con acciones vinculadas a su atención en salud para regular las declaraciones de voluntad anticipada. Y dice que establece que toda persona tendrá derecho a manifestar anticipadamente su voluntad de someterse o rechazar cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud por medio de un documento de voluntad anticipada. O sea, es un derecho, ¿ya? Va a ser, apenas se promulgue como ley, pero hoy día ya tenemos esto y uno debería empezar a exigirlo. Precisa que dicha manifestación deberá expresarse por escrito ante un ministro de fe o al momento de la internación al director del hospital o en quien éste delegue la función, además del profesional de salud que va a ser responsable de su ingreso, y va a producir efecto desde que la persona que la suscribió se encuentre incapacitada de manifestar su voluntad. O sea, mientras la persona esté consciente, la persona habla, pero cuando no, empieza a tallar el documento de voluntad anticipada. Añade que en el documento la persona que lo suscriba puede designar, aquí dice, a un apoderado para aquellas decisiones que se encuentren vinculadas a tratamientos médicos y expresar la voluntad de que todos o algunos antecedentes específicos de su salud y de su ficha clínica no sean comunicados a terceros. Eso es una cosa que no está en los que yo revisé de España, por ejemplo. Aquí dice que uno también podría expresar la voluntad, yo no quiero que se sepa que yo tuve, no sé, SIDA o cualquier, no quiero que se sepa, no quiero que se sepa, y me parece muy interesante también. Prevé que en la declaración no podrán incorporarse decisiones contrarias al ordenamiento jurídico y en caso de duda su aplicación concreta debe ser consultada al apoderado o revisada por el comité de ética que corresponda al establecimiento de salud donde la persona es atendida, el que velará especialmente por el cumplimiento de los supuestos de hecho en ella descrito. Entonces, como ven, aparece esta figura del comité de ética asistencial también como un derecho. En cualquier caso, establece que las declaraciones de voluntad son actos personalísimos, esencialmente revocables. Son como el consentimiento informado. Total o parcialmente yo lo puedo revocar y pudiendo efectuarse la revocación de forma verbal en cualquier momento. O sea, si yo pensé que yo, a lo mejor, porque me dijeron hartas cosas de la muerte digna, yo pensé, sí, de verdad, como que ya, démosle con la eutanasia, yo minutos antes puedo revocarla, minutos antes que aunque tenga todo preparado, y también si me estoy hospitalizando por algo grave y todavía tengo un poco de conciencia y le digo a mi representado yo no a la eutanasia, también es revocable. Sin embargo, para ser oponible debiera dejarse por escrito, pero hay circunstancias en que no. Entonces, antes de las conclusiones ahí, bueno, las podemos dar antes para que hagamos la tarea ahora cortita. Es necesario promover el conocimiento en el campo clínico como parte de la historia de los pacientes, integrar a la atención primaria de salud, ya que muchos pacientes van a fallecer en domicilio. La legislación esperamos que salga, está en trámite todavía. Y se ha dicho ahí también en la legislación que sería bueno tener un registro nacional de esto y también internacional por la globalización, porque uno puede tener cualquier evento cuando está viajando. Uno nunca lo piensa, pero también puede suceder cuando uno está viajando. Entonces se está promoviendo que haya un registro internacional de esta voluntad anticipada. Yo creo que ahora vienen las tareas que me gustaría, perdón, aquí, que hiciéramos los grupos un ratito y nos diéramos unos minutos para compartir qué sentimiento nos generó el hacer la voluntad anticipada, qué nos pasó con eso, que lo comentáramos y después lo compartiéramos, si eso nos conectó con algunos procesos de muerte, si descubrieron algo sobre los valores que nos guían que no hubieran descubierto antes, que no se hubieran dado cuenta, y si quieren comentar
alguna por qué eligió él o un representado. Y que después, cuando termine esto, dejen en su testamento vital o en su voluntad anticipada un mensaje de despedida para la familia, para los amigos o para alguien especial. Y en sus casas lo hagan. Déjenle algo a la familia de su trayectoria de vida, de lo que piensan, de lo que ustedes, como ustedes si no estuvieran, les iluminarían el camino. ¿Alguna duda de qué era la voluntad anticipada? ¿No? ¿No? Bien, vamos Yo a quería ver. hacer una pregunta. Hola, buenas noches. Hola, Hola. hola hermana, ¿qué tal? Tanto tiempo. Hola. Sí, si hay así alguna posibilidad, que pudiera ser real, que planteándose una voluntad anticipada nos estamos encaminando hacia una eutanasia más aceptada. Porque al plantearnos el tema como la tolerancia al dolor, un dolor soportable o no, también una persona que opta por una eutanasia también se podría hacer la misma pregunta, pero toma un camino tal vez diferente, pero podría haber una confluencia también de los dos caminos, como que me da la idea que se podían rozar o no, no sé. No, porque yo creo que en la voluntad anticipada uno podría decir claramente no a la eutanasia. O sea, dentro de la voluntad anticipada, si yo soy contrario a la eutanasia por mi forma de ver, porque considero que la vida es un don de Dios, que yo no la doy y por lo tanto no tengo derecho a quitarla, yo lo dejo claramente explicitado, no a la eutanasia, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia. Entonces yo creo que por eso es importante dejarlo muy claro en la voluntad anticipada. Pero en el caso de que alguien no lo deje claro y dice, mira, no quiero sufrir, no quiero sufrir, Claro, y ahí, no sé. claro, yo creo que ahí tendría que precisar si, por ejemplo, yo no quiero sufrir, yo no quiero no quiero el dolor, no tengo tolerancia al dolor. Entonces uno le puede decir que sí, que existen caminos para el manejo del dolor. Yo creo que estamos un poquito en deuda en paliativo en eso, pero que existen caminos dentro de los cuales está la sedación paliativa, ¿no es cierto? Y está la sedación terminal, que no es eutanasia. La sedación terminal es absolutamente excepcional y se aplica en dolores intratables en que se desconecta la conciencia de dolor y se despide la familia antes, pero sigue su curso natural la muerte. No le colocamos una inyección para que muera, que es la eutanasia. La eutanasia es, le coloco una inyección para que muera. Esto otro, son excepcionalísimos los casos de sedación terminal, pero se dan. Y eso es una alternativa a la eutanasia. Ahí paro el dolor, paro el sufrimiento, pero no es eutanasia. Qué interesante. Bueno, ahí trabajando los cuidados paliativos y también promocionando las comunidades compasivas en fin de vida, que es el proyecto que nosotros como Fundación impulsamos en Chile, que son todos estos servicios de cuidados paliativos para pacientes no oncológicos. Partimos con los pacientes que tienen enfermedades como ELA, Parkinson, accidente cerebrovascular, pacientes con dependencia severa, que actualmente no tienen servicios de cuidados paliativos. Como decía la doctora, se partió con esta ley de cuidados paliativos universales, pero bueno, es bonito el nombre, pero en la práctica no ha pasado mucho todavía y estamos trabajando en eso como fundación. Así que esperamos poder llevar las comunidades compasivas a regiones también y ampliarlas en Santiago. Cuesta un poco iniciar esas conversaciones en familia, pero particularmente a mí, que como madre, encuentro que también es muy tranquilizador compartir lo que uno piensa respecto de cómo le gustaría que uno se enterrara, o los procedimientos médicos de una enfermedad avanzada. A uno lo tranquiliza mucho, y me pasa con mis papás que conversarlo con ellos también ha sido como muy
liberador, encuentro yo, como que tranquilizante para una persona mayor que poder decir, expresar, porque generalmente es un tema tabú, como que nos duele, nos complicamos y preferimos evitarlo, ¿no? Entonces, enfrentarlo de una forma que, en el fondo, la muerte es esta compañera que tenemos todos. Desde que nacemos somos candidatos a morirnos, así que no hay nadie que esté excluido. Entonces, tratar de como desmitificar lo que es una conversación sobre la muerte, y los que creemos, con mayor razón, tenemos esta esperanza de que vamos a resucitar, a encontrarnos con nuestros seres queridos que ya han partido. Entonces, con mayor razón, para nosotros debiera ser un tema menos tabú de lo que es, me parece. Doctora, ¿Sí? mira, yo quería hacerle una pregunta. 15 ver, sí. años que nosotros hacemos acompañamiento espiritual y vemos ¿Ya? partir a muchos hermanos. Entonces la pregunta es, ¿nosotros podemos en las familias, aunque no esté la ley todavía, ir propiciando esto, ir informando esto? Sí, absolutamente. Absolutamente. Esto son clases de bioética, o sea, eso está totalmente autorizado y ya hay un proyecto de ley y sí debiéramos nosotros, como los médicos debiéramos preguntar eso, sí o sí. Así que se puede perfectamente ir, y sobre todo en este acompañamiento yo creo que es muy importante para desarmar esta conspiración del silencio que se arma a veces, ¿no es cierto? Que está, la veíamos mucho con Mariela cuando trabajábamos esto, que era la familia que no quiere hablar del tema, porque ¿cómo le vamos a decir a mi papá que tiene cáncer? O sea, o que tiene un cáncer terminal, y uno siempre le dice, pero el cuerpo de su papá sabe, o sea, entonces, o a veces el enfermo, no quiero que mi señora sufra. Entonces, es súper bueno hacer de puente entre la familia para que no se produzca esta conspiración del silencio. Yo creo que ahí los acompañantes espirituales con mucha discreción y con tiempo y con tranquilidad es una muy buena labor ir propiciando esto. Sí, totalmente. Y yo creo que lo que dijo usted, bueno, los médicos de antaño, fíjese, los médicos más de edad, yo los encuentro más humanizados, entre comillas, que Sí. los médicos jóvenes. Porque, no sé, será la enseñanza que traen de casa, los valores. Ahora, yo también tengo un hijo médico joven, ¿eh? Pero yo los veo muy deshumanizados en el Sí. hospital. Imagínense que nosotros nos paseamos por todo el hospital. A UCI, UTI, así que tenemos contacto con todo tipo de enfermos. Nosotros trabajamos mucho con la familia, por eso le preguntaba. De Sí. hecho, de repente usted a la salida de un servicio encuentra 10 personas sentadas, ¿no es cierto?, esperando, mudas, Claro. no se hablan, no se presentan. Entonces nosotros las hacemos presentarse, que reconozcan por qué están ahí, y al final terminan apoyándose, compartiendo sus celulares, porque tienen una misma causa. Ellas Qué están todas lindo. sufriendo. La otra cosa es que también nosotros acompañamos mucho a los funcionarios. Sí, Y yo le digo de que incluso a los médicos, colegas suyos, cuando total. fallece algún familiar nos llaman a nosotros. Sí. Nos Eso es muy llaman a nosotros. camiliano. Eso Sí, nos es, llaman a sí, nosotros para, ¿cómo se llama? Que los guiemos, bueno, desde las cosas prácticas, cómo organizar las misas, etcétera, etcétera. así es. Muchas gracias. Muchas gracias por el compartir. Muchas gracias. Yo creo que ha sido muy, muy lindo, muy gratificante para mí también. Así que, nada, agradecerles a todos su compartir, sus reflexiones, y tenemos que irlo multiplicando porque se nos va a venir lo de eutanasia encima, entonces tenemos que Claro. estar claros de lo que cada uno considere, de lo que cada uno vea, pero que haya un tiempo de reflexión, porque hoy día no se reflexiona mucho, entonces rápidamente podemos caer en la publicidad, ¿no es cierto?, que nos bombardea, entonces que uno decida libremente lo que sea, bueno, cada uno es responsable de sus decisiones, pero que tengamos un tiempo de reflexión es muy importante. Así
Sí, Sí. y los cuidados paliativos, hay un estudio de la Universidad Católica, reducen a la mitad, al 50% al menos, la solicitud de eutanasia. Así, Claro, bueno, todos los que estamos, los proyectos, las fundaciones que trabajamos en el área de servicios de cuidados paliativos, esto es lo que nos mueve, digamos. sí, claro. Algo que lamentablemente los católicos de repente no estamos tan alineados, penosamente por desconocimiento de lo que significa realmente los cuidados paliativos. Mucha gente cree que alargan artificialmente la vida y no es así, Claro. al contrario, tienen esta preocupación por mejorar la calidad de vida del paciente y también de las personas que están en su entorno. Con todos estos servicios que se dan, servicios de apoyo psicológico, social, espiritual. Así que, bueno, hay harto por hacer en Chile todavía y Ya. conocimos con la autora este término que me gustó, adecuación de esfuerzo médico Claro. versus este ensañamiento terapéutico, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo que eso es 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 humanizar la salud y esto es tan camiliano, ¿no es cierto? Para nosotros que tenemos esa camiseta, esa Cruz Roja puesta, ¿no es cierto? De mirarlo como alguien dijo, también desde el punto de vista del personal de salud, que es muy Camilo esto por eso yo me enamoré de los Camilo Marielita. Pero nosotros partimos siendo camiliana en Curicó, pero de cuidar también al personal de salud, ¿no es cierto? Quién cuida al cuidador, de preocuparnos de que también sufren y muchas veces para poder seguir caminando tienen que endurecerse y quemarse para poder seguir sosteniendo angustia. Así que Una coraza. es así, una coraza, tal cual. Es una coraza que claro, hay estrategias para que no tengan que ponerse la coraza, pero eso es para otros temas. Así que eso, bueno, yo creo que la hora ya nos ha pillado, quieren todos seguramente descansar, así que no sé, la hermana va a hacer la oración de cierre. Así es. Vamos entonces a colocarnos una vez más en la presencia del Señor, colocando todo nuestro día en sus manos, en su corazón, en este mes que recordamos de modo particular la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y con mucha fe queremos decir, ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo, que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el clarear del nuevo día. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor Todopoderoso nos concede una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Nos bendiga el Padre, el Hijo, el el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hermana. Gracias, una buena Ya, noche.